que esté muy bien. Acá en Un Siervo de Dios TV, en este video aperturando la sección de los testimonios, tenemos acá un hermano de la iglesia muy querido por mí, por mi familia. De verdad que Dios lo está utilizando de una manera extraordinaria. Su nombre es Carlos Doria. Y queremos, por supuesto, preguntarle a él en qué momento Dios empezó a hacer la obra en él, en qué momento lo toca y cómo él vivió toda esa parte de cuando Dios decide entrar en su vida y decirle, mira, te estoy llamando, ya está bueno, vente que te necesito en la obra. Bueno, gracias por la oportunidad, José David, y bueno, un saludo a todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo. Creo que voy a hacer un resumen de todo este proceso que pude haber vivido, ¿sí? Con respecto a mi testimonio. Excelente. Todo comenzó en el año 2001, ¿sí? En el 2001 estaba atravesando un momento bien particular porque estaba padeciendo de dolores en la parte baja de la columna, en la parte baja de la espalda, perdón, y eso me estaba afectando un poco a la hora de caminar. Para ese entonces estaba jugando fútbol, formaba parte de la selección de mi estado, en el estado Táchira, pero con calmantes, con analgésicos, con inyecciones, los dolores calmaban. Con el paso del tiempo los dolores se fueron haciendo más agudos, no le presté atención porque pensaba que era un simple golpe, y con analgésicos y con todo lo mencionado anteriormente pues iban a ceder. Pero fue todo lo contrario, los dolores se fueron incrementando hasta llegar al punto en que un día, literal recuerdo, un domingo, no me pude levantar de mi cama y fue allí donde se prendieron las alarmas. Fui llevado al hospital, me mandaron ciertas inyecciones, más complejos vitamínicos, y empezó el proceso de asistir a los médicos. Uno de esos médicos me mandó a hacer unos estudios más profundos para saber a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando, por qué se me dificultaba caminar, y se hizo una resonancia magnética. En esta resonancia magnética se detectaron unas células cancerígenas en la parte baja de la columna, en la zona lumbar, y bueno, esto pues desencadenó una serie de reacciones, sobre todo en mi familia y en mis padres, que bueno, que te digan que tu hijo pues tiene cáncer, yo creo que es difícil de digerirlo. Al momento yo no lo supe porque ellos pues lo supieron disimular en el momento, pero se encendieron las alarmas en ese momento y bueno, realmente fue bastante complicado. Wow, de verdad que bueno, en esta primera parte sí, directamente he tenido familiares que han tenido esta enfermedad, incluyendo mi mamá. Bueno, el Señor decidió que ella partiera con él, fue su llamado, gracias a Dios se fue con el Señor en el corazón. Mi mamá antes de fallecer aceptó a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y de verdad que bueno, si no es fácil, que sobre todo para mi papá, no, me imagino, o sea, después que ya empezamos a hablar un poco, que yo madure un poco más, fue difícil para él decirme a mí todo lo que pasó. Ahora imagínate que sea un hijo, o sea, uno asocia en esta vida que cuando uno trae los hijos al mundo, que Dios nos permite esa bendición, uno por lo general dice, bueno, sí, ya yo tengo tanta edad y mis hijos apenas están naciendo, el primero que se tiene que ir por ley soy yo, o mi esposa y mis hijos continuar. Pero ahora que tu hijo presente una enfermedad no debe ser sencillo. Bueno. Sí, bueno, después de ese proceso, los médicos empezaron a hacer estudios más profundos, ¿sí? Visité cualquier cantidad de médicos para ir detectando o para buscar otros diagnósticos, y los diagnósticos cada vez eran peores. Vi o experimenté diferentes tipos de estudios. De verdad que fue un proceso
bien largo y bueno, llegó el punto en que literal estuve postrado en cama. Para ese tiempo ya estaba a punto de graduarme de bachiller y todo el tercer lapso lo perdí porque estaba imposibilitado, no podía caminar, me tenían que bañar, me tenían que ayudar a vestir, me tenían que dar la comida incluso, Wow. porque estaba bastante complicado. Para ese tiempo, había una de mis hermanas era cristiana. Ella había estado apartada por un tiempo y al ver la situación en la cual estábamos como familia, porque cuando el cáncer toca la puerta no solamente afecta a la persona que lo está padeciendo, sino todo su entorno, y esto afectó pues la vida de mi hermana. Y ella, a raíz de esta situación, ella empezó a acercarse a Dios, a buscarlo nuevamente, y ella hizo un pacto con él. Ella le dijo que si él me sanaba, ella por el resto de su vida le iba a servir y más nunca se iba a apartar de él. Ella empezó a asistir, empezó a buscar una iglesia a donde congregarse, a donde reunirse, y conoció unos pastores en donde ella empezó a asistir, les comentó de mi caso, de lo que yo estaba padeciendo, y ellos me extendieron la invitación para que fuera juntamente con mi familia, porque ellos me querían conocer, querían orar por mí y querían tener la oportunidad de orar para que Dios pudiese hacer algo. Para ese momento yo no conocía de Dios, formaba parte de la religión tradicional, de la religión católica. Okay. Creía en Dios como muchos dicen creer, pero hasta allí, más nada. Realmente no había tenido un verdadero encuentro con Él, y esto pues me llamó la atención, el hecho de poder asistir allá con mi familia. Cuando llegué allá, llegué caminando, bueno, casi que gateando, por llamarlo así, porque me costaba muchísimo, pero tomé la decisión de ir con mi familia y fuimos allá. Y creo que una de las primeras cosas que me impactó de esto fue la forma en que me recibieron, la forma en cómo me trataron, porque me trataban como si me conocieran. Fue una experiencia muy bonita y eso de una u otra forma me enganchó. El hecho de que me trataran como que si me conocieran de toda la vida para mí fue impactante, y esto me motivó tanto a mí como a mi familia a seguir asistiendo y a darnos la oportunidad de ver gestarse un milagro de parte de Dios. Genial. Bueno, en este punto, fíjate algo, estamos hablando de un tercer año. Luego un tercer lapso, que bueno, esa es la edad donde uno está en la adolescencia, uno donde más quiere como así decirlo, disfrutar más, salir con tus amigos y todo, y no me imagino, o sea, no he pasado por una situación similar, pero no debe ser nada sencillo. Y fíjate que cuando hablas de tu hermana, vemos entonces, Carlos, como el Señor empezó a obrar, de que ya estaba una sierva de Él, alguien que estaba dedicado, que ya lo había aceptado, estaba allí en tu casa. Y que tú fuiste el canal, no nada más que Dios te tocó y te buscó en ese momento a ti, sino que aparte de eso, ella restauró su relación. Exacto, ella restaura la relación con el Señor la vuelve a llamar diciéndole, me aceptaste, te alejaste y te necesito nuevamente. Entonces, cada una de las situaciones por las cuales pasamos, como ya lo he comentado en videos anteriores, vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por momentos fuertes. Vemos también cómo Dios utilizó ese momento para, primero que todo, atraer nuevamente a tu hermana a los caminos, porque se estaba desviando, se estaba perdiendo. Y cuando Dios tiene un propósito y cada uno tiene un ministerio por el cual Dios nos colocó acá, y el enemigo siempre, en este caso es el diablo, siempre va a buscar como distraerte, siempre va a tratar de sacarte para que te atrases en tu propósito. En este caso a lo mejor esto fue lo que sucedió, porque no conozco todo lo que vivió tu hermana, Carlos, pero fíjate cómo el Señor utilizó lo que a ti te pasó para que ella se pudiera restaurar con el Señor, que es lo primero. Otra cosa, uno tiene familia terrenal, tiene su papá, tiene su mamá, tiene primos, tiene hermanos, y lo bueno de ser cristiano
por supuesto, la salvación y ya todo lo que incluye ello, aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, es que tenemos familia en todo el mundo. Hay cristianos alrededor de todo el mundo. Claro, hay países donde hay persecución, donde es más fuerte ser cristiano, pero en todo el mundo, cuando decides ser cristianos, tenemos una familia muy amplia, porque no nos basamos solamente en la familia terrenal. A eso es lo que Carlos se está refiriendo, también cómo lo recibe. Que al momento de que, porque todos, cuando recibimos al Señor, todos somos una familia y te recibimos con los brazos abiertos. Mucha gente cree que, ay, me volví cristiano, me alejé y ya no me quiero regresar porque me va a castigar el Señor. No, el Señor te está esperando y siempre vas a poder volver. Eso sí, tenemos que ser siempre conscientes que cuando ya aceptamos al Señor estamos adquiriendo una responsabilidad como es, una responsabilidad total con Él. No es algo, obviamente no es un juego, pero el Señor tiene un amor grandísimo y siempre va a estar esperándote. Una de las cosas, como te lo comentaba, que me impactó bastante fue la forma en cómo los miembros de la iglesia me recibieron, nos dieron la bienvenida, nos hicieron sentir como en casa, como familia, y esto pues nos llevó a seguir asistiendo, y aparte de seguir asistiendo, nos cautivó realmente eso que se vivía allí, porque era algo totalmente diferente a lo que quizás habíamos experimentado en la iglesia tradicional, por llamarlo así. Había algo vivo que se estaba moviendo allí y eso pues realmente nos cautivó. Empezamos a asistir con regularidad a la iglesia, estuvimos asistiendo 2 semanas continuas. Y recuerdo que a la tercera semana nos invitaron a una vigilia, ¿sí? Mi condición pues era la misma, tenía la misma sintomatología, tenía los mismos dolores, cada vez eran más agudos, estábamos buscando otras opiniones de otros médicos, pero la mayoría siempre terminaba apuntando hacia lo mismo. De hecho, por los diagnósticos me habían impedido de que siguiese jugando fútbol porque estaba bien delicado de mi columna, y bueno, si seguía jugando al fútbol, pues eso a la larga iba a ser más perjudicial para mí. Y por supuesto, ese era mi sueño, no quería dejarlo, quería seguir jugando, me rebelé incluso contra eso y creía de verdad que Dios podía hacer algo, cuando yo creo que jamás había tenido esa fe. Yo digo, José David, que para el momento esa fe fue prestada porque no era mía. Creía con toda convicción de que Dios podía hacer algo y que yo me iba a levantar de la condición en la que me encontraba. Como te comenté, fuimos de manera continua a las actividades de la iglesia y fuimos a una vigilia. Primera vez en mi vida que asistí a una vigilia, y realmente fue un momento bien particular, porque eso marcó un antes y un después en mi vida como persona, como creyente, como alguien que tiene una relación con Dios, porque justamente ese día estábamos orando, ya era avanzada la madrugada y no soportaba los dolores, estaba sentado, poco me movía, la gente sí se paraba, aplaudía, hacía todo lo que podía hacer con normalidad, pero yo estaba allí sentado porque no me podía mover mucho. Llegó un momento en que el pastor, en ese momento era mi pastor, me pidió que me levantara y pasara al frente. Hicieron un círculo alrededor de mí y bueno, yo me paré con mucho dolor, mucha dificultad, me paré y me puse en la mitad. Él se acercó y empezó a orar por mí, y en el momento en que empezó a orar por mí, es la primera vez, no he vuelto a tener una experiencia así, pero tuve la experiencia de que en el momento en que él estaba orando, y en ese momento yo también estaba confesando a Jesucristo como mi Salvador, en ese momento pude ver y sentir como algo blanco descendía y como que se metía en mí.
fue una experiencia única. Y cuando sentí eso, o lo vi también, porque yo tenía mis ojos cerrados en ese momento y podía percibir como algo blanco bajaba y como que se colocaba dentro de mí, algo así. Wow, increíble. Y en ese momento, bueno, el pastor terminó de orar por mí, oraron por sanidad, todos estaban creyendo en un milagro, todos estaban hablando por fe, declarando de que el milagro estaba hecho. Amén, amén. Y eso me contagió, el experimentar eso que experimenté, que en el momento a nadie se lo conté, y sumado al apoyo, a la fe y a la confianza en Dios que había en ese momento por lo que iba a hacer en mi vida, por lo que estaba haciendo en mí, me animó a creer. Y al momento en que me fui a sentar, te había comentado de que me dolía muchísimo, sí. pero cuando me fui a sentar no me dolió. Wow. Cuando terminó la actividad me fui a parar y tampoco me dolía, no me dolía mucho para levantarme. Cuando me fui a la casa, que me monté al carro, era también un proceso, casi no me dolió. Y cuando llegamos a la casa yo le comenté a mi hermana lo que había experimentado. Entonces ella se emocionó y me dijo que el milagro ya estaba hecho, que lo creyera y no lo dudara. Amén. A la semana siguiente me iban a hacer un estudio, me iban a hacer una biopsia para determinar si íbamos a empezar con el tratamiento de la quimioterapia. Y pues toda esa semana previa estuvimos orando para que el resultado saliera negativo. Entonces se dio el día de la biopsia, fui a la clínica, me hicieron el estudio, extrajeron de la columna algunos huesitos, tomaron unas muestras de eso y lo enviaron a estudiar. Por lo general esos resultados duran cierto tiempo para conocer el resultado, y en todo ese tiempo estuvimos orando y creyendo para que Dios hiciese un milagro. Bueno, a las 2 semanas llegó el resultado y bueno, pudimos ver para la gloria de Dios de que los resultados salieron negativos, de que no se encontraba allí ninguna células cancerígenas. Yo tengo los estudios del antes y el después, como en un primer estudio se evidencia y se comenta acerca de una masa tumoral allí, y como en los últimos estudios ya no hay rastros de estos. Entonces, bueno, a partir de ese momento, al ver que Dios hizo el milagro, pues realmente mi vida cambió totalmente. Eso afectó para bien y para siempre la vida de mi familia. Esto nos llevó a unirnos más, esto nos llevó a creer en ese Dios al cual hoy en día creemos y le servimos, porque nos dimos cuenta que es un Dios real, que no es un Dios de ficción, no es un Dios de religión, sino que es un Dios vivo y que está interesado en nuestras vidas y que tiene propósito con todo lo que nos pasa o con todo lo que vivimos. En la economía de Dios no hay desperdicios, y bueno, esta situación permitió que como familia nos pudiésemos unir y que hoy en día le pudiésemos conocer, José David. Increíble. Bueno, para los que no saben, una vigilia es una reunión donde se empieza de noche y se termina de madrugada. Se recibe el día, para los que no saben lo que es una vigilia como tal. Aquí es donde vemos cómo el Señor utiliza las diferentes situaciones y momentos para poder buscar de Él. En este caso, el Señor, a raíz de lo que pasó Carlos, que pasaste tú, Carlos, no nada más tu hermana regresa al Evangelio, regresa a los pies de Dios, sino que encima te trae a ti otra alma más para su labor, y encima de eso también hace que haya una unión, y hubo ese milagro donde todos los doctores, por eso es que Jesucristo es el doctor por excelencia. Porque la ciencia puede decir amén, puede decir cualquier cosa de que mira, esto es así, no hay solución, cura. No hay cura. Puedes ir a 100 médicos distintos, pero cuando el Señor habla, es así. Por eso, y así como vemos el milagro de Carlos, hay muchísimos más milagros que hay. Porque cuando ya los doctores dicen, mira, no hay nada que hacer, el Señor dice, sí, si hay algo que hacer,
y suceden los milagros. Por supuesto, sí, para que suceda el milagro tiene que pasar diferentes situaciones. En este caso vemos como hay personas que están desahuciadas. Sabemos que el cáncer es una enfermedad, los tumores, esto es bastante fuerte, pero vemos como cuando el doctor dice no hay nada que hacer, de la noche a la mañana desaparece, no hay explicación. Eso solamente lo hace Dios manifestándose en tu vida. De verdad que eso es el testimonio bastante brutal. Bueno, Carlos, para ya cerrar este primer capítulo de testimonio, me gustaría saber actualmente si seguiste la iglesia, qué es lo que estás haciendo actualmente, si sigues creyendo en Dios tal cual desde ese momento, qué es lo que está haciendo Carlos actualmente en la obra de Dios y si sigue con él. Bueno, efectivamente, después de eso, mi vida se comprometió, yo me comprometí a seguirle, a estar agradecido, porque cómo no agradecerle a Dios si me libró de la muerte, si me dio una oportunidad para vivir. Yo creo que en lo personal sería desagradecido de mi parte que Él me hubiese salvado y yo pues simplemente le hubiese dado las gracias y hubiese seguido haciendo con mi vida lo que yo quería. Desde ese momento le dediqué mi vida, empecé a servirle, empecé a crecer y empecé a dejar que Él hiciera su propósito en mí. Ya han pasado exactamente 20 años de eso. Amén. Y hasta el sol de hoy sigo conociéndole, sigo buscándole. Esta experiencia me ha permitido poder ayudar a otros que están pasando o han pasado por la misma situación que yo un día pasé, para hacerles saber que existe un Dios real, que hay un Dios de milagros y que puede transformar nuestras vidas con solo creerle, conforme a sus propósitos y a los planes que tenga con cada uno de nosotros. Amén. Hoy en día estoy haciendo eso, estoy sirviendo en la iglesia en la cual asisto, estoy trabajando con los jóvenes, hay un equipo de liderazgo que está influenciando en la vida de estos chicos y nuestra intención es que ellos puedan también crecer, desarrollarse y hacer que el propósito y el plan que Dios tiene en sus vidas pueda verse cumplido. Amén, amén. Bueno, muchas gracias Carlos por aceptar la invitación. Bueno, espero que este testimonio lo edifique, pueda ser bastante útil. Si te ha gustado este primer capítulo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te dice cada vez que subo un nuevo video y nos vemos en la próxima. Hasta luego, Carlos, un placer. Gracias. Hasta luego.